Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a volver ahora, después de todo este año de reflexiones sobre el sacerdocio, vamos a volver a nuestras reflexiones. Y lo primero que habíamos quedado, lo vimos en este año, era que el sacerdote eh, debería como explicar el Evangelio, hablar del Evangelio. Entonces vamos a hablar del Evangelio, ¿sí? Vamos a hablar del Evangelio eh, y especialmente vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Habíamos explicado que el Evangelio de San Mateo es el Evangelio de la radicalidad, de ser totalmente de Dios, lo cual se va a ver en esa reflexión que hoy vamos a hacer. Nos habíamos quedado, ya habíamos empezado, y nos habíamos quedado en el capítulo 5. Y yo quisiera volver sobre un tema que ya salió, que es este. Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se vuelve insípida, se vuelve sosa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve sino para tirarla afuera y que la pise la gente. Vamos a ver, sal. ¿Qué es sal? La sal debería tener por lo menos tres funciones. Por ejemplo, debería tener un sabor, un sabor. Si la sal pierde su sabor, porque es que la sal tiene un sabor. Todo el mundo sabe si la comida no tiene sal, si la comida sí tiene sal o si tiene demasiada sal. Tiene un sabor la comida. El cristiano debe sentirse en el mundo, debe sentirse que aquí hay un cristiano, que aquí hay alguien que sigue a Jesucristo. Tiene otro sabor, la vida tiene otro sabor. ¿Sí? Yo me pregunto, no sé, en nuestros países, en la televisión, ¿se siente que hay cristianos? ¿Los programas que pasan tienen un cierto sabor a la presencia de un cristiano o parece que no existieran los cristianos? ¿La política en nuestro país sabe a cristiano? ¿Sabe a católico? ¿O no sabe a nada? En fin, entonces esto tiene un sabor, se nota que tiene sal. Por otra parte, eh, la sal eh, conserva de la corrupción. Antiguamente, cuando no había refrigeradores, la gente para guardar la comida tenía que guardarla en sal. Salaban las cosas y así no se echaban a perder. De hecho, antiguamente, en tiempo de los romanos por allá, los patrones pagaban a la gente con sal por su trabajo, de manera que ellos tenían sal para guardar la comida. Y por eso daban el salario. El salario era pago con sal. Bien, entonces la sal debe evitar la corrupción. El mundo puede irse deshaciendo a más egoísmo, a menos presencia de Dios, a, a más pobreza, más desinterés por los demás, en fin, más guerras. Pero para que el mundo no se deshaga, están los cristianos, estamos nosotros, los católicos. Nosotros debemos preservar el mundo del mal. Debe notarse que nosotros somos los que promovemos el que no haya las guerras, el que no haya peleas, conflictos, el que el mundo no se empiece a hacer peor, porque la sal conserva del mal, de la corrupción, y nosotros somos la sal de la tierra. Por último, la sal quema. Si pones sobre una herida sal, pues te quema. Tienes un fuego en la boca y tomas sal, te quema. Se siente mucho la presencia de lo cristiano. Debe sentirse la presencia de lo cristiano. Yo a veces me hago esta reflexión, ¿cómo es que, por ejemplo, las guerras más grandes de la Segunda Guerra Mundial, perdón, del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se dieron entre países cristianos? No todos eran países cristianos y no actuaban como cristianos, claramente, cuando hicieron las guerras, pero eran países de mayoría cristiana. No debería haberse notado la presencia del cristianismo. No deberían ser los cristianos los defensores de que no haya guerras, de que haya justicia. Son los países cristianos los donde hay más justicia, más presencia de Dios.
o el cristianismo o los cristianos ya dejaron de ser cristianos. Ya no tienen sabor a cristianos, ya no se siente la presencia, el quemar de su presencia, ya no libran de la corrupción, sino son parte. Entonces, por eso dice Jesucristo, el que ya dejó de ser, cuando la sal ya no sala, ¿para qué sirve? Solo para echarla fuera y que la pisen los hombres. Debemos hacer resurgir el cristianismo, debemos hacer resurgir las sociedades cristianas, los países cristianos. Primero nosotros debemos ser cristianos, debe notarse que somos cristianos. Y luego, segundo, debemos influir para que la política, la cultura, las personas de nuestro país se note que son cristianas. Un cristiano, como digo, que ya no va a misa, solo es cristiano porque está bautizado, pero no va a misa, no se comporta como cristiano, ¿para qué sirve? Entonces, Jesucristo nos quiere decir en este Evangelio que seamos, no que seamos cristianos que no son, sino que seamos lo que somos. A todos les doy con mucho cariño, mucha esperanza de que la gracia de Dios los acompañe en este propósito y les doy con mucho cariño la bendición de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.